Ya estamos de regreso en Región Emprendedora. Hoy, como cada mes, nos acompaña Alejandro Maureira, economista senior, consultor y uno de los analistas más agudos y certeros del panorama económico nacional. Alejandro no solo interpreta cifras, las traduce, conecta con nuestra realidad diaria y nos entrega un mapa claro para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones, tanto en nuestro negocio como también en nuestro ámbito familiar. Es especialista en valorización de empresas y en acelerar el crecimiento de startups. Su mirada obviamente combina el rigor del análisis con la experiencia práctica de quien ha acompañado a cientos de emprendedores y ejecutivos en toda la región. En este nuevo reporte económico del mes de septiembre, Alejandro nos va a ayudar a entender qué está pasando con la inflación, la inversión, el dólar, los mercados, y sobre todo cómo nos afecta y qué podemos anticipar y cómo podemos anticipar. Así que si estás emprendiendo, lideras una empresa o simplemente quieres entender el contexto para tomar decisiones, este bloque es para ti. Y aquí con ustedes, Alejandro Maureira. Bienvenido, Alejandro, a Región Emprendedora. Hola Alexandro, hola a todos, muchas gracias por esa introducción. Y vamos a lo nuestro. Lo primero que mencionaste fue qué es lo que está pasando con la inflación, que ha sido uno de los dolores que hemos tenido durante este año. Tuvimos una muy buena noticia del día de ayer, que fue el IPC de agosto, y el IPC de agosto se situó en 0%. Ahora, fue una muy buena noticia, a pesar de que fue un 0%. Lo voy a decir de la siguiente forma. En otros programas he mencionado que un IPC cero o negativo es malo para la economía. Y es malo para la economía porque quiere decir que de alguna forma hay mayor hay mayor oferta que demanda. Claro, cuando yo tengo más productos de lo que la gente quiere comprar, los precios tienden a bajar y por ende tengo inflación negativa. En cambio, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, mayor cantidad de demanda que lo que estoy produciendo, los precios siempre tienden a subir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar siempre una inflación anual del 3%, es una inflación sana para la economía. Con un 3% de inflación durante todo un año, implica que nosotros logramos nuestra mayor tasa de crecimiento porque están los incentivos. ¿Dónde están los problemas? Uno de los problemas es cuando la inflación se escapa de ese 3% y, por ejemplo, teníamos anualizado una inflación del 4,5%, llegamos a tener un 4,7% de inflación anualizada y eso es demasiado para nuestra economía y esto, por suerte, se ha ido moderando. ¿Por qué digo que es una buena noticia entonces este IPC de 0%? Por la composición del mismo. Que nosotros nos vamos a la composición, a entender por qué el IPC es de un 0%, nos vamos a dar cuenta que hay elementos como, por ejemplo, la carne, las cecinas, que están al alza porque se viene septiembre, el 18, etcétera, etcétera. Entonces es normal. Pero al mismo tiempo tuvimos una baja en toda la línea de transporte. Transporte, combustibles, lubricantes, etcétera. Y eso viene dado por una disminución del precio del petróleo a nivel internacional. Entonces, este IPC cero quiere decir, por una parte, que nuestra economía sigue manteniendo precios sanos en cuanto a la estacionalidad, por ejemplo, verduras, carnes, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo sacamos una presión que tiene que ver con los combustibles. Por suerte también no tuvimos alzas en las cuentas de la luz, pararon, digamos, esta seguida de alzas que tuvimos, y con eso se situó en esto. ¿Qué implica este IPC de 0%? Implica un cambio de tendencia en la inflación y también en su composición, que la revisé profundamente, tiene que ver con que no hay una desaceleración de la economía. Entonces, por eso digo que es una buena noticia. ¿Qué implica una desaceleración? Cuando sucede esto, que la gente no está comprando y por ende estamos produciendo mucho más de lo que la gente estaría comprando. Pero tampoco, ojo con una cosa, tampoco es evidencia de una buena noticia. Simplemente es una evidencia de que no tenemos malas noticias. Con todo esto, hoy día el Banco Central en su reunión de política monetaria, yo esperaba que eventualmente la tasa de política monetaria bajara a 4,5%, hasta en 4,75%, y el Banco Central decidió mantenerla. Dijo, ¿saben qué? La inflación estuvo muy buena, hay factores internos, externos, etcétera, etcétera, pero todavía no tengo ninguna razón para bajar eventualmente las tasas de interés. Sigue por ende las mantuvo a 4,75%. Nuestra proyección que dimos a conocer a fines del año pasado acá en Región Emprendedora es que la tasa política monetaria va a llegar al 4,5% aquí a fin de año. O sea, tenemos todavía una reunión de política monetaria para que la puedan bajar ese pedacito que falta y cerremos el año en 4,5%. Yo creo que va a ser factible. Y aún así, fíjense que aquí viene la buena noticia, que si uno revisa la tendencia que tiene la inflación de los últimos componentes, nosotros ya podemos decir ahora que la inflación va en retirada y que debiéramos converger hacia el 3% de aquí a fines del 2026. Y eso implica que
tanto la tasa política monetaria como otras debieran seguir bajando, y para el 2026 ya se ve que podríamos llegar a una tasa de política monetaria que rige todas las demás tasas del mercado, va a llegar al 4%. ¿Dónde se refleja esto? Para los que se preguntan, ¿y esto qué me importa a mí? Esto me importa porque, por ejemplo, el día de ayer vimos las tasas de los créditos hipotecarios que estaban en 4,23, algo por el estilo. Como que los bancos se están anticipando a que van a venir bajas de tasas de política monetaria. Ellos se financian con estas tasas, entonces por ende ya las están empezando a transferir a sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los créditos empiezan a estar más baratos. Durante años en este programa nosotros siempre recomendamos y dijimos, ¿sabes qué? Por ningún motivo se endeuden, porque los créditos están súper caros, porque la tasa eventualmente ha ido subiendo, etcétera. Llegó el momento de decir, todavía no es buena idea endeudarse, pero por último, el costo de financiamiento a través de tasas de interés, o sea, préstamos, la verdad que va a ir bajando, y de aquí por lo menos para los próximos 18 meses, tenemos que ese costo de financiamiento va a ir bajando, lo cual es una buena noticia para los emprendedores. Con todo eso, llegamos al IMASEC. El IMASEC de julio fue decepcionante, pero no tanto, fue un 1,8%. No obstante, tuvimos que el comercio aumentó un 1,4%. O sea, dentro de lo que fue el IMASEC, hay un componente minero que fue el que mayor afectó a que no fuera, digamos, un buen IMASEC. Tampoco fue malo, pero la verdad que estuvo bajo las expectativas estaban cerca del 1,9-2%, y fue un 1,8%, un poquito más abajo de las expectativas. ¿Qué es lo importante? Lo que nos interesa a nosotros es el comercio. Y el comercio sí logró un aumento de 1,4% con respecto al mes anterior y 6,6%, si no me equivoco, con respecto al año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente el comercio está empezando a reactivarse y se ve, digamos, cierto nivel de mejoría. Dentro de eso me voy a saltar, antes de hablar del empleo, a hablar de lo que está pasando en Argentina, porque a muchos emprendedores les interesa, principalmente por la compra de los argentinos. Hubo elecciones en Argentina, no le fue muy bien, digamos, al área política de Milei, y esto hizo que el dólar eventualmente se disparara, pero no tanto como, digamos, no fue una tan mala noticia, lo cual hace prever que de todas maneras vamos a tener turistas argentinos en Chile. ¿Y esto qué significa? Que empieza la temporada desde septiembre hasta marzo del turismo desde Argentina, y como no han logrado bajar las tasas de interés, las tasas de impuestos que tienen en Argentina, van a seguir viniendo argentinos a comprar acá, así que vamos a tener una buena época estival de primavera y verano, eventualmente con las visitas de nuestros amigos trasandinos, así que desde el punto de vista de comercio, para que todos veamos ahí, digamos, cómo sacar provecho de ello. Con respecto al desempleo, seguimos ahí, y estamos en una discusión que yo creo que cada vez queda mucho más claro. El aumento del salario mínimo de forma desmedida generó desempleo, y no lo digo yo, también lo dice el Banco Central. También, eventualmente, leyes como la ley Tarín, la forma en que está construida la ley, y eventualmente las 40 horas, lograron generar, digamos, un mayor desempleo. ¿Y esto qué implica? Que en la práctica hay menos trabajadores con más beneficios, y empezamos a tener, digamos, mayor informalidad, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, se calcula que en el último año se han perdido 129.000 puestos de trabajo formales. ¿Qué quiere decir esto? Personas que pasan a la informalidad. Entonces, a partir de ello, podemos llegar a lo siguiente. Cuando se habla, y esto para que tengamos cuidado, siempre que se hable de que los poderosos, que el trabajador es un explotado por los poderosos, siempre recuerden, por favor, que el 70% del empleo lo entregan las pymes. O sea, las pymes, una panadería, un comercio, un mini market de barrio, etcétera, un campo, esas son las empresas que están dando hoy día el 70% del empleo, y son las que muchas veces no pueden pagar, digamos, estos aumentos de los costos laborales. No son grandes empresarios abusivos ni nada por el estilo, sino que son principalmente pymes. También que tenemos una masa flotante de un 26% de trabajadores que están como trabajadores informales. ¿Qué significa eso? Personas que están trabajando, pero que eventualmente no pagan leyes sociales. O sea, no tienen acceso a salud, eventualmente van a ser dependientes de la PGU, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos cómo es la composición de nuestro empleo, la verdad que estas medidas y este discurso anti grandes empresarios, que son unos explotadores de los trabajadores, en Chile hace años que, digamos, no tienen ninguna relación con nuestra realidad. Eso lo digo
Porque desde el punto de vista económico, ahora entramos en la siguiente etapa. Estamos en un momento de aguas calmadas, donde tenemos un IMASEC, una inflación que está todo como calmado, está todo como bien calmado. Pero la pregunta es qué es lo que va a pasar de acá en adelante. La Bolsa de Comercio ya está, interiorizando que quien va a ganar eventualmente va a ser alguien de oposición. Entonces, por ende, estamos alcanzando máximos históricos con respecto a la misma, a la misma Bolsa de Comercio. Y a ello también hay que sumarle que todo este adicional que se suma, digamos, a lo que uno va a tener que retener con respecto a las AFP, eventualmente va a ir a parar al mercado de capitales. Entonces, todo eso, digamos, está haciendo que estemos alcanzando nuevos máximos históricos, etcétera, etcétera. No obstante, el dólar nos está contando otra historia. El dólar está mucho más cauto, el dólar llegó a los 967 el día de hoy, sin grandes variaciones sobre el precio del cobre, que se ha mantenido cercano al 4,5, 4,6 dólares la libra. Y fíjense que acá es cuando uno dice, ojo con una cosa, el dólar nos está diciendo que tenemos componentes de riesgo y es acá donde enlazo esto con mi comentario con respecto al empleo, porque es muy importante no solamente quien gane, sino que eventualmente ver cómo él va a reactivar, él o ella van a reactivar la economía. Eso es muy relevante. Entonces, a partir de ello, ya empezamos a ver cómo nuestra composición, yo creo que vamos a entrar en esta dinámica hiperpolítica una vez terminado el 18, así que tomamos este 18 también como una forma de descanso de todo lo que es política y todo eso, porque después de esto se viene fuerte, hasta las elecciones de noviembre, y ahí dependiendo quiénes pasan, ¿no es cierto?, a segunda vuelta, eventualmente también esto se podría extender, y esto que implica que desde un punto de vista económico lo más seguro es que veamos una letargía, que veamos que las cifras se van a mantener, seguramente el empleo no va a bajar del 8,5% y se va a mantener dentro de ese barrio, entre el 8,5 y el 9%, que eventualmente la inflación también vamos a seguir teniendo indicadores bajos de inflación, pero vamos a cerrar este año seguramente con una inflación acumulada de 4,5%, lo cual ya es alta, o sea, es poco lo que se puede hacer ahora. Y con respecto al comercio, tenemos que aprovechar la llegada de los trasandinos, porque yo creo que eso es lo que nos va a salvar a nivel económico de aquí a fin de año. Buenísimo. Alejandro Maureira, economista senior, siempre certero en su reporte, en este caso el mes de septiembre. Gracias, Alejandro. Nos vemos el próximo mes con otro reporte. No, muchas gracias, Alejandro, y nos vemos el próximo. Y agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM, también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en redes sociales. Agradecemos también a Arthur Bernard, al Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y a su red de mentores, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y nada nos detiene, por seguir apoyando, fortaleciendo, potenciando el ecosistema de emprendimiento en Chile. Recuerden que este programa tiene un reprise el día domingo a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes, si Dios así lo permite, en otro episodio de Región Emprendedora. Muy buenas noches. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE.